buenos días. Creo que es importante aclarar que no estamos hablando de toda la ganadería, sino de un tipo específico de ganadería, la ganadería expansiva que se da esa en territorios que originalmente eran de pueblos indígenas o de zonas muy apartadas, ¿no? Zonas que son reservas forestales, bosques naturales, parques y todo esto que en teoría existe una protección por parte del Estado y tiene que ver básicamente con que el narcotráfico tiene la mayor capacidad de expandirse y de fortalecerse en aquellas zonas donde el Estado es más débil, donde el Estado tiene mayor dificultad para poder garantizar el control efectivo del territorio. Es ahí donde se expande, pero hay una relación entre el narcotráfico y los ganaderos, que lo expresa muy bien el artículo que ustedes acaban de compartir, donde el narcotráfico es como la punta de lanza de ese tipo de capitalismo expansivo, ¿no? Ese tipo de ganadería expansiva. Ellos invaden las tierras, invaden los parques, invaden las reservas naturales, se la quitan a los indígenas. Los indígenas no tienen la capacidad de poder pelearla porque tienen recursos, porque tienen armas, porque tienen hombres armados, y eso les impide poder pues luchar por su tierra de una manera efectiva. Una vez que ya han tenido control de esa tierra, ellos son o bien lo venden a ganaderos o bien esa tierra es tomada por el Estado y vendida luego a ganaderos. Entonces hay ese triángulo en el cual quien sale perdiendo finalmente son los pueblos indígenas y los pueblos de estas zonas rurales. Estamos hablando en Honduras del departamento de Olancho, Lloro, Colón, gracias a Dios, ¿no? La zona de la Mosquitia, la zona de los pueblos Tahuacas, la zona de los pueblos Pech, que han sido los pueblos mayormente sacrificados en este tipo de expansión ganadera que sabemos que el gobierno ha tenido una voluntad de poder combatirlo, o a lo menos a nivel de retórica, pero no hemos visto tampoco los resultados y va a ser muy difícil que podamos ver los resultados cuando es un problema tan complejo. Oscar, ¿considera usted que las autoridades son conscientes de esta problemática que es plasmada en este artículo publicado por ICN Digital? ¿Y qué acciones deberían tomar las autoridades para poder combatir estos vínculos entre la ganadería y el narcotráfico, así como usted lo ha planteado? Mira, ese problema no solamente ocurre en Honduras, es un problema que es regional. Ya hay muchos estudios que hablan de este fenómeno en lugares como Colombia, Venezuela, incluso también en Guatemala y otros y Nicaragua, ¿no? Otros pueblos también indígenas, la mayoría de ellos, porque son los que tienden a vivir en estas zonas más alejadas de la metrópoli, más alejadas de los centros de poder. Creo que el gobierno sí entiende, pero y es prueba de eso. Vemos, por ejemplo, la narcocarretera que se construyó desde Sico y Paulaya hasta las zonas de control Misquito, ¿no? Atraviesa toda la Mosquitia. O sea, hay una conciencia, lo que no hay es una capacidad de poder combatirla, porque la única forma de combatirla es con una presencia del Estado mucho más convincente, mucho más fuerte, ¿no? El Estado no solamente en enviar un operativo militar de vez en cuando, sino en tener infraestructura ahí, tener destacamentos militares, tener escuelas, tener centros de salud, tener centros de trabajo, ¿no? Que garantice que también haya una relación con la comunidad. Hasta que eso no ocurra, hasta que no se le permita, hasta que deje de permitírsele a los narcotráficos tomar control de sus territorios, que terminan siendo una pérdida para los pueblos indígenas, no habrá realmente un cambio en esa zona. Y eso es algo que estamos viendo que está ocurriendo, como dijimos anteriormente, en muchos países, en todo el mundo, y no se ha encontrado la solución, pero hay sí un producto que se puede combatir, que es el final de esa cadena, que es precisamente la ganadería. O sea, ese ganado que se expande por los territorios de la Mosquitia, por los territorios indígenas de los pueblos de la Mosquitia, es un ganado que se usa para vender después en Centroamérica, que se usa para vender en Guatemala, en Honduras. Entonces, entender el origen del ganado que se está consumiendo en el resto de la región, de la carne de res o de la piel que estemos comprando,
nos permitirá poder tener un mecanismo de control. Entonces, yo diría, si es tan difícil combatir el narcotráfico en esa expansión por la ausencia del Estado, por lo menos tenemos que tener formas de garantizar que el consumo de la carne de res y de la piel de ganado que estamos recibiendo en Tegucigalpa, en Guatemala, en San Pedro Sula, no sea producto de este tipo de ganadería expansiva que vemos que está relacionada con el crimen organizado y está relacionado con la pérdida de los recursos ancestrales de los pueblos indígenas. Oscar, y la situación se agrava cuando hay confabulación de, en este caso, autoridades de seguridad, miembros de las Fuerzas Armadas y también de la policía, cuando vimos recientemente también algunas capturas que tenían que ver precisamente con la narcoactividad y estas instituciones de seguridad. Sí, el narcotráfico busca siempre cómo infiltrarse en las estructuras del Estado, cómo confabularse con ya sea policías, militares, alcaldes, diputados. Hemos visto cómo llega esas conexiones incluso hasta los círculos más cercanos de la presidencia. En varios gobiernos tampoco es importante señalar que no solamente un partido político o solo una estructura, ¿no? Ellos van a buscar siempre esa forma y es el trabajo del Estado el hacer que esa conexión sea más difícil, primero crearlas y luego sostenerlas, ¿no? Entonces, este es un recurso que se puede, son relaciones que se sostienen únicamente por la cantidad de dinero que se mueve a través de esa industria, que hace muy difícil poder combatirla, especialmente en zonas como la Mosquitia, donde no hay recursos para poder combatir realmente el narcotráfico. Entonces, y no solamente eso, yo creo que hay vínculos también que se van creando con las comunidades mismas. Sabemos que hay ejemplos donde la gente de las comunidades deciden abiertamente comenzar a colaborar con el narcotráfico, ya sea recogiendo la cocaína en las playas o en los mares, guardándosela o llevándosela a donde ellos ya conocen, son los centros de acopio de los narcotraficantes, como una forma de poder agenciarse recursos, colaborar con ellos, limpiarles la tierra, sembrarles la tierra a veces también. Esas son relaciones que también tienen los pueblos indígenas en esa zona, que no se les puede acusar tampoco, porque primero es un recurso que existe en un lugar donde no hay recursos, y segundo es un poder que tampoco pueden enfrentar solos. Entonces, enfrentar esta problemática requiere una discusión mucho más compleja, ver qué es lo que se estaba haciendo en otros países, ver qué es lo que no ha funcionado. Sabemos que ahorita, por ejemplo, hay una acción de control de este tipo de problemáticas en esa zona, pero a quien tiende a afectar son precisamente a los pueblos indígenas, a los campesinos más pobres, que son los que no tienen la capacidad de enfrentar o demostrar la propiedad de la tierra necesariamente, ¿no? Entonces, hay una disparidad en la forma que se está atendiendo y es importante poder abarcarla como por artículos como este que nos abra un poco la lectura de qué es lo que está ocurriendo y nos permita poder encontrar soluciones más complejas.